Hay cosas que tenemos que hacer y tú lo sabes, Señor. Pero en esta hora queremos, Señor, estar delante de ti por completo, Señor. Queremos estar aquí solos, Señor, con nuestra mente puesta en el Espíritu. Y dice tu palabra que aquí tú envías bendición, Señor, y vida eterna. Así es, Señor Jesús. Por eso cada vez que nos reunimos, Señor, una porción de esa vida eterna está entrando en nosotros. Amén. Pero queremos alabarte también en esta hora, Señor. Dice la Biblia que Él nos amó con amor incondicional. Amén. Dice que Él se dio por nosotros. Aleluya. Que Él dice nos amó con amor eterno. Amén. Gracias. Que porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio su Hijo unigénito. Para que aquel que crea en Él, dice, no se pierda. Vamos a exaltar al Señor, hermanos. Gloria a Dios. ¿Todos estamos listos, hermanos? Gloria a Dios. Amén. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron y me hiciste reconocer. Al manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado
amaste incondicionalmente, Señor Jesús. Aleluya. Por eso tú en ti hay victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice que en Él es la victoria. Él nos ha dado la victoria. Porque Él la obtuvo en esa cruz. Praise Jesus. Pero también la tuvo en la resurrección. Por eso en Él hay poder. ¿Cuántos creen que en Jesús hay poder? Vamos a declarárselo. Vamos a declarárselo. Díganle junto conmigo que hay poder en Jesús. ¿Lo cree usted? Hay poder en Jesús. Hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Dígaselo una vez más. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Dígaselo una vez más. Hay poder. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Su grande amor demostró, Dando su vida por mí, ahora puedo alabarte, Jesús. Su grande amor demostró, dando su vida por mí, ahora puedo alabarte, Jesús. ahora dígale que hay victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre. Levante su voz y dígaselo. Hay victoria, Victoria, hay victoria, victoria, hay victoria en el nombre. diga que hay victoria. Y hay victoria, Victoria, hay victoria, victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y hay victoria, victoria, hay victoria, victoria. hay victoria en el nombre de Hay poder en Jesús. Y hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Y hay poder Poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Su gran amor demostró, dando su vida por mí, ahora puedo alabarte, Jesús. Su gran amor demostró, dando su vida por mí. díganle junto con nosotros. Hay victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y hay victoria, hay victoria en el nombre de Solo la batería y el bajo. Hay victoria, 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 victoria. hay victoria en el nombre de Jesús. Ahora ustedes. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en nombre de Jesús. Y hay victoria, hay victoria, Dígaselo una vez más. en nombre de Jesús. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, hay victoria. Él es el victorioso. ¿Cuántos creen que en el Espíritu de Dios hay libertad? Oh, sí, Señor Jesús. Dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Quiere que usemos esa libertad en esta tarde? Esa libertad nos hace danzar, hermanos. Esa libertad nos hace levantar las manos. Porque Él nos ha hecho libres. Antes éramos, hermanos, esclavos. Estábamos en Egipto. Oh, yes, Jesus. Pero Él nos hizo libres. Orado, Señor Jesús. Él quitó esas cadenas que te ataban y que me Señor, ataban. has rompido esas cadenas, Señor. Él nos sacó de las tinieblas Oh, aleluya, a la Señor. luz. Aleluya. Oh, Señor, me ha hecho Oh, libre. Señor. Gracias, Señor Jesús. Él te ha hecho libre. Soy libre. Oh, confiésalo en esta tarde. Él te ha hecho Libre, libre en libre. Jesús.
Y te ha hecho libre para que adores. Aleluya. Señor. Él te ha hecho libre. Él te ha hecho libre. Aleluya, Señor. Echemos mano de esa libertad. Por tu verdad, Señor. Aleluya. Él te ha hecho libre. Aleluya. El Espíritu de Dios nos ha hecho libres para danzar, Aleluya. para cantar, para alabar. Por eso nadie tenemos que estar callados en este lugar. Aleluya. Dios no te ha hecho Oh, mudo. aleluya. Oh, soy Antes libre en el adorábamos a ídolos mudos, Señor. Oh, Señor, sí me has pero ahora librado, estamos Señor. hablando de un Dios vivo, Me has librado. a un Dios que resucitó, Señor, a un Dios que está a la diestra Señor y que está en este lugar y que está dentro de nosotros. Jesús, Y ese Cristo es el que quiere alabar al Padre, Señor, porque solo Él lo adora en espíritu y en verdad. Solo Él complace al Padre. así es, Así que deja que ese Cristo, Señor. salga en esta tarde. Oh, aleluya. El Cristo quiere adorar al Padre en esta hora. Solo abre tu corazón. Oh, Él te ha hecho libre. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Conoceré la verdad y la verdad nos libertará. Oh, sí, Señor. Conoceré la verdad y la verdad nos libertará. Pues tu palabra es poder y autoridad. Con júbilo cantaré y en su presencia me gozaré. Oh, sí, Señor. Con júbilo cantaré y en su presencia me gozaré. Pues tu palabra es poder y autoridad. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Conoceré la verdad y la verdad nos libertará. Conoceré la verdad y la verdad nos libertará. Pues su presencia. Pues su palabra es poder y autoridad. Con júbilo cantaré, en su presencia me gozaré. Con júbilo cantaré, en su presencia me gozaré. Pues tu palabra es poder y autoridad. Conoceréis. Conoceré la verdad nos libertará. Conoceré la verdad nos libertará. Pues su palabra es poder y autoridad. Libre. Oh, dale un aplauso a ese Dios. Ese Dios nos hizo libres. Ese Dios te ha hecho libre, hermano y hermana. Él ha quitado las cadenas. Yes, Señor. Él ha derribado esas cadenas. Gracias, Señor Jesús. Por eso dice que no temamos. Que no temamos. Aleluya. Que no temamos. No temáis, manada pequeña. El enemigo no nos puede atar más. Si Jehová
Porque te ha hecho libre el poderoso. Por eso no tenemos que temer. Solo tenemos que alabar al Señor. Eso acontecía en el Antiguo Testamento. Solo decía: alaben y yo voy a destruir a vuestros enemigos. Solo den vueltas alrededor de Jericó. Solo alábenme y yo voy a derribarlos. Yo voy a derribar esos muros para que conquisten. Oh, sí, Señor. No temáis. No tenemos que temer, hermanos, porque Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso vale la pena adorarle y confesar que no tememos, porque el poderoso está de nosotros. Él está en nosotros. Te adoramos, Señor. No queremos temer a nadie. No temáis, ni nos amedrentéis, por esa multitud tan grande. No temáis, ni nos amedrentéis, por esa multitud. ¿Por qué? Porque no es nuestra la guerra. Porque no es nuestra la guerra. La guerra es del Señor. Porque no es nuestra la guerra. Porque no es nuestra la guerra. La guerra es del Señor. A sus enemigos, la desglosó. A sus enemigos, la derrotó. A sus enemigos para siempre. Él destruyó a sus enemigos, avergonzó a sus enemigos, avergonzó a sus enemigos para siempre. Él destruyó. No temáis, no temáis, ni nos amedrentéis, por esa multitud tan grande. No temáis, ni nos amedrentéis, por esa multitud tan grande. Porque no es nuestra la guerra. Porque no es nuestra la guerra. La guerra es del Señor. Porque no es nuestra la guerra. Porque no es nuestra la guerra. La guerra es del Señor. A sus enemigos avergonzó, a sus enemigos avergonzó, a sus enemigos para siempre. Él destruyó a sus enemigos, avergonzó a sus enemigos, avergonzó a sus enemigos para siempre. Él destruyó. Aleluya. Él avergüenza a vuestros enemigos. Él los avergüenza. Cada vez que tú alabas a Dios, estás avergonzando al enemigo. Porque Él no puede hacer jamás eso. Por eso cada vez que estamos alabando al Señor Jesús, nuestros enemigos huyen. Cada vez que tú estés siendo atormentado, cada vez que tú estás siendo presionado, angustiado, solo alaba al Señor Jesús. Y Él se encarga de derribar a tus enemigos. Siento la unción en este lugar.
en este lugar. Siento el poder. Vamos a decir una vez más, tu majestad. Siento la unción. En este lugar siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí llenándome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Y sé que estás aquí. Dile, Señor, estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Oh Señor, creemos que estás aquí en este lugar, Señor. Estás aquí para restaurarnos, Jesús. Estás aquí para llenarnos, Señor. Estás aquí para sanarnos. Señor, tú eres nuestro sanador. Y creemos que en tu nombre, Señor, tú puedes llenarnos. Tú puedes restaurarnos. Tú puedes sanarnos. Por eso, Señor, en esta hora confiamos en ti. Estamos aquí en este lugar, Señor, para que tú puedas suministrarnos esa vida, Señor. Estamos aquí, Señor, para adorarte. Señor, estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Y sé que estás aquí. Y sana una vez más.
aquí para sanarnos, Jesús. Creemos en ti, Jesús. Estamos aquí, Señor Jesús, para que nos restaures, para que nos llenes de ti, Señor Jesús, porque tú eres un Padre de misericordia. Tú eres un Padre de misericordia, Señor Jesús. Sí, Señor. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero adorar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Dile, quiero contemplar tu rostro, quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Padre de misericordia, Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero adorar, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú me quiero contemplar, quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te hemos adorado en esta tarde, Jesús. Te hemos alabado y adorado.
Ahora queremos abrir nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor Jesús. En esta tarde podamos, Señor, estar atentos a tu palabra. Que seamos reverentes a tu palabra, Señor. Porque tú quieres nutrirnos en esta hora. Traes una porción especial para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Pasa, hermano Carrillo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Desde Arizona, la hermana Rocío nos está viendo en Arizona. Les manda saludos a todos. Gloria a Dios. Hermana Rocío Camacho anda por allá visitando a su mamá. Estamos en la página 192. Página 192. Yo quiero felicitarlos a todos, porque en realidad muy poquitos cristianos pagan el precio de estar sentaditos aprendiendo. Casi a todos nos gusta solo cantar y ser distraídos con un mensajito de unos 45 minutos y ya, vámonos. Pero yo los felicito a ustedes porque cuando tomamos todo este tiempo es que comprendemos las Escrituras. Amén. Estamos en el título El Tabernáculo y el Cordero de Dios. Hemos señalado que el Evangelio de Juan es un extracto de toda la Biblia, es decir, una pequeña cantidad de toda la Biblia. En este libro nosotros tenemos el cumplimiento del tabernáculo y las ofrendas. Tenemos el tabernáculo en el primer capítulo de Juan. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se encarnó y tabernaculizó entre nosotros. Cuando ustedes investigan, ya saben que, ¿cuál creen ustedes que es la mejor versión de la Biblia? Eso, ya se la saben, ¿verdad? Todas juntas. O sea que hay unas versiones que explican las cosas mejor que otras, pero tenemos que ser buenos estudiantes. Hay muchas versiones de la Biblia, por lo menos hay unas 85 versiones de la Biblia, y hay algunos versículos que en algunas versiones están mejor explicados que en otras, ¿verdad? Y uno tiene que ir aprendiendo a usarlas. Ahora hay una gran bendición que si uno tiene su tableta de computer ahí va, que ahí se mete al internet y ahora hay enciclopedias, diccionarios, todo lo tiene a uno ahora al alcance del bolsillo, al alcance de la mano, ahí está cerquita. Y bien interpretado, Juan 1:14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. La palabra que nos ponen en la Reina Valera es y habitó entre nosotros, pero lo más correcto es que tabernaculizó entre nosotros. De hecho, él mismo dijo, destruid este templo, ¿verdad? Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. O sea que cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, Él era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Cuando Él vino, Él era el tabernáculo. Si ustedes logran captar eso, se nos hace fácil entender a Juan, ¿verdad? Dice, esta es una traducción literal del griego. Sin embargo, algunas versiones no usan la traducción literal, sino que usan la palabra habitar en vez de tabernaculizar. En el versículo 14, pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, él al escribir Juan usó la palabra tabernaculizar
para indicar que Jesús, el mero Dios encarnado, era un tabernáculo. Jesús, el mero Dios encarnado, era un tabernáculo. Mírelo así para que pueda entender el concepto del Evangelio. Jesús, cuando estuvo aquí, Él era un tabernáculo. Amén. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra morando entre los hombres, Él estaba tabernaculizando entre ellos. Por tanto, Juan 1:14 indica que Cristo es el tabernáculo verdadero. Oigan eso, Cristo es el tabernáculo verdadero. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era una casita con pieles de tejones y arregladita. Ese era en el Antiguo Testamento, era la morada de Dios, era un tabernáculo literal. Cuando Cristo vino a la tierra, Él era el verdadero tabernáculo. Lo demás era una sombra. Ese que levantaban en el desierto era una sombra de Cristo. Cuando Cristo vino, Él era el tabernáculo. Amén. Ahora, noten algo, que primero Él fue la morada de Dios. Ahora Él ha venido a ser el lugar de nuestra morada. Primero Él era la morada de Dios. Ahora Él ha venido a ser el lugar de nuestra morada. Eso significa que Él es el lugar de la morada mutua de Dios y del pueblo escogido de Dios. Cristo es la morada de Dios y la morada de nosotros. Él es la morada mutua, porque ahora nosotros estamos en Cristo y Cristo está en Dios. Entonces nosotros tenemos que alcanzar a ver que cuando se habla de Cristo, eso es profundo. Cuando se habla de Cristo, porque Él nos tiene a todos incluidos. A veces los cristianos todavía no han entendido lo que significa estar en Cristo. Nosotros estamos en Cristo, todos incluidos. Ahora cuando se habla de Cristo, estamos hablando de nosotros. ¿No ve que la Biblia dice: en aquel día muchos me dirán, yo soy el Cristo? Pero noten, porque en la Biblia hay cosas que son bien profundas, y si no ejercitamos nuestro espíritu para entenderlas, porque regularmente el hombre ejercita su mentalidad para entender las cosas, pero hay cosas de Dios que no se entienden en la mente, sino solo en el espíritu. Y por eso hay que poner la mente en el espíritu. Fíjense qué diferencia, porque la mente es parte del alma. Entonces cuando Pablo dice puesta la mente del alma en el espíritu, es vida y paz. Puesta la mente del alma en el espíritu, es vida y paz. O sea que hay momentos que usted tiene que poner su mente en el espíritu para poder entender a Dios. Si usted no pone su mente en el espíritu, entonces no va a entender la revelación divina. En el Antiguo Testamento tenemos el tipo del tabernáculo, pero en el Evangelio de Juan tenemos el cumplimiento del tipo. El tipo del tabernáculo en Éxodo era una sombra o modelo, no era el tabernáculo real. El tabernáculo real, el cumplimiento del tipo, está en el Evangelio de Juan. Dios encarnado es el tabernáculo real. Cuando Dios se encarna, Él es el tabernáculo real. Como Dios en la carne, Jesús es el tabernáculo real en el cual mora Dios y en el cual moramos también nosotros. Por esto podemos ver el cumplimiento del tabernáculo en el Evangelio de Juan. Entonces, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, no solo tenemos el tabernáculo, sino que también tenemos el Cordero de Dios. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, noten, porque muchos no han alcanzado a ver de que el Verbo encarnado es el tabernáculo, pero ese mismo tabernáculo es el Cordero.
Entonces noten lo que Dios nos está mostrando. O sea, el proceso por el cual pasa Dios es para mostrarnos lo que Él quiere lograr de nosotros. El proceso es que en el principio era el Verbo. El Verbo se encarnó, versículo 14. Pero en el versículo 29 dice Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos está dando revelación de que el Dios que es espíritu, que es el hablar, el Verbo, Él toma cuerpo de hombre para venir a esta tierra, pero toma cuerpo de hombre para hacer la ofrenda por el pecado, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces aquí en Juan 1, el Cordero de Dios es el agregado de todas las ofrendas. O sea que cuando se habla de Cristo como el Cordero de Dios, Él es todas las ofrendas. Tenemos que entender que Él es todas las ofrendas. Si no, cuando estudiemos Levítico, no vamos a saber que Él es la ofrenda del pecado, la ofrenda de las transgresiones, la ofrenda de paz, la ofrenda de comida, la ofrenda de libación, la ofrenda mecida, porque cada una de esas ofrendas nos presenta un aspecto de Cristo. Por ejemplo, la ofrenda mecida, ya saben que el sacerdote tenía que mecerla, ¿verdad? Se presentaba con la ofrenda mecida y está hablando de Cristo, ¿verdad? De Cristo que lo están despertando para que resucite. Amén. Y luego tenían que presentarla alzada, ¿verdad? Imagínese usted que usted mira a los judíos haciendo movimientos y usted no entiende qué están haciendo, y ellos mismos no entienden, ¿verdad? Porque agarraban la ofrenda y empezaban a hacer así con la ofrenda, el corderito, haciéndolo así. Mira, estaban diciendo que Cristo resucitaría, y sin embargo ellos no sabían lo que estaban haciendo. Entonces nosotros, cuando ya estudiamos, nos damos cuenta que son aspectos de Cristo, y gracias a Dios por el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan nos presenta aspectos de Cristo. En tipología, las ofrendas eran un número de categorías: la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones, la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz. Además de eso, había la ofrenda mecida, la ofrenda elevada, la ofrenda voluntaria y también la ofrenda de libación. Pero las ofrendas básicas eran 5. Todas estas ofrendas están representadas en Juan 1 como el Cordero de Dios. Por tanto, en el capítulo 1 de Juan tenemos el tabernáculo y todas las ofrendas. Capítulo 1 de Juan, el tabernáculo y todas las ofrendas. Decir que en Juan 1 tenemos el tabernáculo y las ofrendas significa que en ese capítulo tenemos el tabernáculo y el altar que está frente al tabernáculo. Naturalmente la palabra altar no se encuentra en ese capítulo. Sin embargo, aquí tenemos el hecho del altar. El versículo 29 nos dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En dónde quita el Cordero el pecado del mundo? Él lo hizo en la cruz. Amén. Es el altar. O sea que la cruz es el altar. Así que en Juan 1 tenemos el tabernáculo y la cruz, el altar. Amén. El altar estaba en la entrada del tabernáculo. Aparte de las ofrendas, no tenemos ninguna otra manera de entrar a Cristo, de entrar al tabernáculo. Amén. El Cordero de Dios es el camino para que podamos entrar al tabernáculo verdadero. O sea que lo que era la ley es una figura para que nosotros entendamos cómo nos meten a Cristo. Nosotros no podemos entrar al tabernáculo, que es Cristo, que es Dios, si no nos proveen de ofrenda por el pecado, la cruz del Calvario. Y entonces después el lavacro, que algunos están inquietos y dicen: hermano, ¿qué significa el lavacro? Porque allí en el lavacro era donde se lavaban los sacerdotes para entrar limpios, pero especialmente se lavaban sus pies.
para entrar. Por eso en el capítulo 13, que es el lavacro, Cristo le lava los pies a los discípulos. Al lavarle los pies a los discípulos, el Señor Jesucristo, Él dice que si Él, siendo el maestro, le lavó los pies a sus discípulos, ¿qué significa para nosotros el lavacro, el lavarnos los pies? El agua es la palabra. Es que nosotros nos dejemos usar por Dios para ayudar a nuestros hermanos en su caminar diario. Nosotros tenemos que ser los que le lavan los pies a los hermanos. Es que su caminar está protegido por la palabra de Dios. Nosotros somos los que nos humillamos para lavarle sus pies. En vez de estarlos criticando, en vez de estar hablando mal de los hermanos, de sus debilidades, en vez de estar hablando de que no han crecido, nosotros tenemos que lavarle los pies. Lavarle los pies a los hermanos sencillamente significa que nosotros nos dejemos usar por el Espíritu Santo para indicarles que lo que están haciendo no está bien, porque están caminando diariamente y se ensucian, y hay que ayudarlos a limpiarse para que entren en el tabernáculo, ¿verdad? Pero lo que hacemos muchos de nosotros, en vez de lavarle los pies a los hermanos, es criticarlos o darnos cuenta de sus debilidades, sus ensuciarses, ¿verdad? Se ensucia uno porque al caminar en este mundo nos vamos a ensuciar. O sea que en este mundo, solo por estar aquí. Ahora, si nosotros aceptáramos a Cristo y nos morimos en esa misma noche, no hay problema, ni siquiera bautismo necesitamos. ¿Cuántos se acuerdan del ladrón? El ladrón ese ni bautismo necesitó porque se murió ese mismo día. Ojalá muchos fuéramos como ese ladrón, mejor, porque a veces nos andamos contaminando y contaminando, ¿verdad? Sería mejor desde el día que aceptamos a Cristo morirnos para no ofender a Dios, ¿verdad? Pero nosotros resulta que no nos morimos el día que aceptamos a Cristo y tenemos que estar caminando en este mundo, y al caminar en este mundo necesitamos de que los hermanos nos laven los pies. Entonces, si algún día nos lavamos los pies literalmente, lo más importante no es entender el lavarnos los pies literalmente, sino el lavarnos los pies espiritualmente. Lavarle los pies a un hermano espiritualmente significa que mi hablar, que es el agua, la palabra, sirva para que él camine rectamente. Amén, pero no como juez, ¿verdad? Porque Dios no me manda a mí que yo me conduzca entre los hermanos como un juez o que me enseñoree de la grey, no. Yo, gracias a Dios, que entendí un día, y hay hermanos que no entienden lo que es ser suertudo, ¿verdad? Suertudo. Yo le digo, hay hermanos que no dicen, no, hermano, en el Nuevo Testamento no hay suerte. ¿Quién dice que no? Si ustedes leen la Biblia y la estudian, van a darse cuenta de que Dios usa la palabra suerte. De hecho, para elegir al discípulo que, ya vieron que a uno lo engañó el diablo y tuvieron que echar suertes para elegir a Matías, ¿sí o no? Y eso fue en el Nuevo Testamento, echar suerte. O sea, echar suerte es saber a quién le cae, ¿verdad? Y yo he encontrado que Dios en su palabra dice que somos suertudos porque nos cayó la suerte de ser salvos. Aleluya. O sea que en el Nuevo Testamento, en el griego, nosotros los pastores somos suertudos. Por eso yo nunca me he quejado de ser pastor. Hay pastores que se quejan de ser pastores. Nunca se vayan a quejar de ser pastores. Ser pastores es ser suertudos, porque uno tiene la bendición de cuidarle las ovejas a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Moisés salió una vez y vio que le estaban pegando a un hebreo, mató a un egipcio, ¿verdad? Mató a un egipcio, ¿y qué pasó? Se dieron cuenta que lo escondió en la arena y le dijeron a Faraón, y Faraón quería capturar a Moisés. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Se tuvo que ir al desierto. Y dice la Biblia que se fue a cuidar ovejas de su suegro. Amén. Pues nosotros los pastores cuidamos las ovejas del suegro, porque en realidad Dios es nuestro suegro, porque Cristo es nuestro esposo. Amén. Fíjense que es tremendo el asunto. Entonces yo le cuido las ovejas al suegro.
ustedes son las ovejas de mi suegro, porque mi suegro es el papá de mi esposo, ¿verdad? Para la mente natural, ¿qué va a entender? Dice, ¿qué estarán hablando estos locos? Ese pelón tiene esposo, ha de ser gay, dice. Para el que no tiene una mente, ¿verdad?, espiritual. Pero el que tiene una mente espiritual discierne lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces Moisés se fue a cuidar las ovejas del suegro, porque los pastores debemos de saber que las ovejas no son de nosotros, son de Dios, y nosotros se las cuidamos y somos suertudos que nos tome en cuenta. Solo imagínense, le estamos cuidando sus ovejas. Amén. Entonces, gracias a Dios, porque podemos ver aquí en Juan 1 que tenemos el tabernáculo y las ofrendas, y tenemos ahí el altar. Naturalmente la palabra altar dijimos que no está, pero gloria a Dios porque el altar estaba en la entrada del tabernáculo, y aparte de las ofrendas no tenemos ninguna otra manera de entrar al tabernáculo. El Cordero de Dios es el camino para que podamos entrar al tabernáculo verdadero. Luego dice espíritu y vida. No muchos cristianos han alcanzado a ver que el tabernáculo y las ofrendas se cumplen en el Evangelio de Juan. Sin embargo, en los últimos siglos, ciertos maestros de la hermandad en Inglaterra alcanzaron a ver esto. Pero a pesar de que encontraron este cumplimiento, no alcanzaron a ver el espíritu y la vida. Quiero decirles, los hermanos que más alcanzaron a ver la revelación divina fueron los ingleses. En Inglaterra, a principios del siglo XIX, era donde más conocían la Biblia, en Inglaterra. Ya vieron que los ingleses, pues muchos se vinieron para acá y vinieron a formar las colonias, y luego ya se quedaron aquí, porque los ingleses son los abuelitos de los gringos, ¿verdad? Pero en realidad, a principios del siglo XIX, los que conocían mejor la Biblia eran los ingleses, pero ellos no alcanzaron a ver muchas verdades que Dios después se las dio a otras personas que las pudieron ver con más profundidad, y ahora nosotros podemos entender más que lo que entendían muchos hermanos a principios del siglo XIX, los que estudian la Biblia, porque los que no estudian la Biblia todavía están con la teología de hace 600 años, la teología de la Iglesia Católica, y un poquito de ayuda de Martín Lutero. Pero los que realmente estudian la Biblia han descubierto cosas que ni siquiera Martín Lutero las pudo descubrir, ¿verdad? Porque él solo le demostró a la Iglesia Católica que el justo por la fe viviría. O sea que él solo demostró de que eran mentiras, que había que pagar por sacar a la gente del purgatorio y todas esas cosas, las indulgencias. Todo eso fue lo que Martín Lutero descubrió. Pero más adelante, como les vuelvo a repetir, los ingleses descubrieron muchas cosas de la Biblia, y dos asuntos cruciales en el Evangelio de Juan son vida y el espíritu. Vida y el espíritu. Dos cosas cruciales en el Evangelio de Juan son vida y el espíritu. Juan es un libro de vida eterna, y la vida eterna está relacionada con el espíritu. Sin la vida eterna y el espíritu, solo podemos tener un cuadro del tabernáculo y las ofrendas, pero la realidad y práctica del tabernáculo y las ofrendas no se haría presente si no enseñamos la vida y el espíritu. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Si usted no sabe lo que eso quiere decir, tiene que estudiarlo, porque en griego significa: yo he venido para que tengan experiencia. Yo he venido para que tengan experiencia, para que me experimenten. O sea que Él no es para doctrina. Si alguien cree que Cristo es para doctrina, se va a llenar de conocimiento y nunca va a vivir, nunca va a ser hacedor, como hablábamos anoche. Porque el ser hacedor es experimentar. Y ustedes saben, hay cosas en la Biblia que no se pueden predicar si uno no las experimenta.
O sea que no hay manera de predicarlas si no las experimentamos. Por eso es importante la experiencia, porque la vida y el espíritu, página 194, son para el dispensar divino. La vida y el espíritu son para el dispensar divino. El dispensar de Dios es un asunto de vida eterna y espíritu. Aún más, este dispensar, que es administrar. El apóstol Pablo usa la palabra administrar. O sea que nosotros somos administrados de Cristo. No ministrados, administrados. Somos dispensados. Usted tiene que pedirle a Dios que le ayude a entender esto, porque es crucial para poder experimentarlo. Por eso Cristo se presenta como comida. Porque si usted lo logra entender que Él se presenta como comida, es porque Él se quiere volver usted. La comida es para volverse nosotros. O sea que la comida se ingiere, se digiere y se asimila. Se ingiere, se digiere y se asimila. Yo ingiero alimentos, luego los digiero y luego los asimilo. ¿Por qué? Porque los alimentos se vuelven yo. Me como un huevito y se vuelve yo. Me como un bistec y se vuelve yo. Me como cualquier cosa que me coma, se vuelve yo. Porque yo lo necesito. O sea que todos los alimentos Dios los ha hecho para que se vuelvan nosotros. El pescadito usted se lo come, lo ingiere, luego lo digiere y luego lo asimila. Es decir, lo reparte. Por ejemplo, usted puede tomarse 10 pastillas juntas y esas no van al mismo lugar de su cuerpo. El cuerpo lo distribuye. O sea que si se toma, por ejemplo, yo me tomo 6 pastillas diarias. Ustedes dirán, wow, y este es predicador y toma pastillas. Y un predicador que es legalista me va a juzgar en cuanto me mira, porque yo tengo que tomarme 6 pastillas diarias para vivir. Algunos no lo saben. A mí me abrieron el corazón y por milagro de Dios me trajeron de vuelta. Hace 11 años. Hace 11 años yo tuve operación de corazón abierto. Y entonces el doctor me dijo, ¿sabes qué? Me dice, te quiero decir algo. Y sí me dijo varias cosas bonitas. Si no estás haciendo bien las cosas, te dieron otra oportunidad. Y si las estás haciendo bien, quiere que las sigas haciendo bien. Pero te voy a decir algo. Te vas a tomar estas pastillas toda tu vida que te falta. Si te las tomas, te va a restar 1 año de vida. Pero supongamos que Dios te va a dar 100 años. Dice, ¿te gustaría vivir 99? Dice, si te las tomas, pues vas a vivir 99, asumiendo que te va a dar 100 años. Dice. Pero si no te las tomas, te puedes morir en cualquier momento. Entonces tú elige qué es lo que quieres. Y como a mí me gusta vivir por causa de Cristo. Amén. Porque yo le dije, Señor, yo quiero vivir para predicar tu evangelio. Si ya no es para esto, mejor llévame. Pero quiero vivir para predicar tu evangelio. Entonces tengo 11 años de tomarme 6 pastillitas y me las puedo tomar todas juntas. Y cada una se distribuye para lo que yo necesito. Porque me tomo 3 que son para la presión. La presión, porque como soy hipertensioso, ¿verdad? Entonces tengo que controlarme la presión para que no se me vaya a romper algún vasito de los ojos o para que no se me vaya a romper algún vasito del cerebro. Tengo que cuidarme para la presión, puede arruinar los riñones, muchas cosas. Luego me tomo otra que es para evitar que me vaya a dar un ataque. Así que ya van 3, 4. Me tomo otra para que no se suba mucho el colesterol y que me vaya a volver a tapar las venas como me las había tapado. Y luego me tomo otra que es porque tengo
un mal que tiene toda mi familia, padecemos de la tiroides. Y como muchos ricojoides, tiene que tener un poco de tiroides, ¿verdad? Entonces me controlo y de esa manera logro sentirme, pues, como dijo aquel, más o menos, ¿verdad? Porque si me preguntan ustedes, hermano Carrillo, ¿cómo se siente usted? Hay días que me siento perfectamente y hay días que estoy pero bien cansado. Pero gracias a Dios que cuando predico me he dado cuenta que me reanimo cuando estoy predicando. Cada vez que yo termino de predicar, hermano, todo lo que es mal se me va. O sea que ya me di cuenta que Él me tiene aquí en esta tierra solo para predicar su palabra, para lavarle los pies a los santos. Así que yo solo, ese es mi jale, lavar patas, dijo aquel. Me mantengo lavándole los pies a los santos con su bendita palabra. Y me siento contento porque de verdad Dios me da energía. Ya saben que cuando doy un seminario se pueden grabar hasta 10 o 12 CDs porque hablo 12 horas o 15 durante viernes, sábado y domingo, y bendito sea Dios. Ayer prediqué 2 horas y le eché todas las ganas, aleluya, porque me gusta echarle ganas a la predicación, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí estoy. Hoy ya llevo otras 3 y al final voy a tener 3 más. Solo entre ayer y hoy voy a tener 10, casi 8 horas de predicar. Y bendito sea Dios, porque es Dios el que nos da esta fortaleza. Pero hablando de la vida y el Espíritu, es para dispensarse, es para distribuirse. Todas las riquezas de Cristo se distribuyen en nosotros, en el hombre interior. O sea que Cristo tiene todas las clases de vitamina, desde la A hasta la Z. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el sanador, Él es el camino, Él es la puerta, Él es la calle, Él es el alfa, el de verdad. Hermano, todo lo que tú necesitas cuando tú comes Cristo se distribuye. Dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos los pies de Cristo, tenemos todo lo que es de Cristo. Entonces, si usted come Cristo, imagínese, hermano, está bien distribuido. Usted sale con una riqueza de estas reuniones, espiritualmente hablando, hermano. No hay diablo, no hay ángel caído, no hay ni demonio, ni la mujer lo bota. Aleluya, gloria a Dios. No hay nada que lo pueda decepcionar a usted cuando usted está bien vitaminado, cuando está lleno de la vida y el Espíritu de Dios. Entonces el dispensar de Dios, eso es lo que habla Pablo, el administrar de Dios. Cuando nosotros tenemos esa dispensación de Dios adecuadamente dentro de nosotros como vida, eventualmente venimos a ser el tabernáculo, y cuando somos el tabernáculo disfrutamos a Cristo en una manera práctica, como todas las ofrendas. Amén. Así que tenemos el cumplimiento del tabernáculo y las ofrendas en nosotros. Gloria a Dios. Es importante entonces que usted entienda la vida y el espíritu, la vida y el espíritu. En el Evangelio de Juan usted va a leer muchas veces vida, 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 espíritu, 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 vida, vida, espíritu. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios se dispensa, se administra en nosotros. Aleluya. Amén. Si nosotros nos ocupamos en las cosas del espíritu, hermano, estamos llenos del espíritu. Amén. Y si nos ocupamos de las cosas de Cristo, estamos llenos de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Las ofrendas en el Evangelio de Juan. Quizá usted se sorprenda y pregunte, ¿en qué parte de Juan podemos encontrar la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones, la ofrenda quemada, la ofrenda de comida y la de paz? Tenemos la ofrenda por el pecado en el capítulo 3. Es el capítulo que describe a Nicodemo. El versículo 14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese versículo habla de Cristo como la ofrenda por el pecado, para tratar con el pecado que mora en nuestra carne, que es para tratar con nuestra naturaleza de serpientes. Porque nosotros tenemos naturaleza de serpiente, porque Satanás mordió. Por eso Jesús dijo,
a Nicodemo, ya vieron que le dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y que todo el que mire a la cruz se le quita el veneno del diablo. Qué lindo, ¿verdad? Porque allá el que mirara la serpiente de bronce dice que el veneno se quedaba sin efecto. Solo tenían que ver, dice. Fíjese, desde allá prepara una figura para la fe, porque solo había que ver el que miraba la serpiente de bronce, pero el que decía, no, no la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero ver, ¿ah? Te quedaba con su veneno y se moría. Pero cuando le decían, mira, mira, ahí está la serpiente, levantó Moisés, dice que solo la mires, y era una serpiente de bronce, no era una serpiente disecada. Porque si hubiera mandado Dios a Moisés a decirle que disecara una serpiente y que la pusiera ahí, entonces Jesucristo solo es hombre. Pero le dijo que la hiciera de bronce, porque solo es tipo de Cristo, el que nunca tuvo pecado, por nosotros se hizo pecado. Y el bronce en la Biblia significa juicio, que tenía que caer sobre él el juicio de Dios, aunque nunca pecó. Amén. Entonces, todo esto nos muestra a nosotros que Dios lo tiene todo ahí preparado, como Moisés levantó la serpiente. Entonces este versículo habla de Cristo como la ofrenda por el pecado, para tratar con el pecado que mora en nosotros. Luego en el capítulo 4, el cual describe el caso de una mujer inmoral. ¿Se acuerdan ustedes de una mujer inmoral? Era una mujer que no había encontrado satisfacción. Imagínense, esa mujer había tenido 5 maridos y seguía sin ser satisfecha. Es más, hasta le quiso mentir a Dios, porque el Señor Jesús le dijo, ¿y tu marido? Y le dijo, no tengo. Le gustó el Señor, porque solo cuando a alguien le gusta a alguien le dice que no tiene, ¿no? ¿Ah? Yo pienso que ella, cuando el Señor le dijo, ¿y tu marido? Ella, no tengo. Le dijo, qué mentirosa eres, porque te has casado con 5, ya llevas 5 matrimonios. Es más, ahora con el que estás ni es tu marido. ¿Ah? Y él quería que viera que él era el 7º. Dice, yo sí soy el verdadero marido, pero no a la manera que tú estás pensando. Yo soy el mero mero, y conmigo vas a hallar satisfacción, porque yo te voy a dar un agua que nunca más tendrás sed. Aleluya. Amén. Entonces noten pues cómo está arreglado el asunto, porque está arreglado doctrinalmente. Capítulo 3, el Señor nos muestra cómo tratar con el pecado que mora en nosotros. Capítulo 4, el problema de la mujer inmoral, y también el problema de un hombre que tenía el veneno de la serpiente. Porque noten ustedes que la razón por la cual el Espíritu Santo pone el caso de una mujer samaritana insatisfecha, teniendo muchos maridos, y la pone juntamente con la enseñanza del hombre moralmente muy correcto, maestro de Israel, y los pone Dios al mismo nivel. Porque algunos creen que solo los inmorales necesitan a Dios. Sin embargo, el Señor muestra que aún la gente más moral y educada y culta necesita a Cristo, ¿verdad? Y que no es un asunto de que porque somos buenos o porque somos malos, sino porque estamos mordidos por la serpiente. Y el Señor entonces quiere demostrar que se necesitaba a Cristo como la ofrenda por las transgresiones. Luego el capítulo 7 tenemos a Cristo como la ofrenda. Oiga, eso es tremendo, porque en el capítulo número 7 se presenta a Cristo como el hombre absoluto para la gloria de Dios. Y esa es la ofrenda quemada para satisfacción de Dios. O sea que muchos, si solo leen el Evangelio de Juan, imagínense, sin saber lo que están leyendo, capítulo tras capítulo lo pasan y dicen, ya me leí todo el Evangelio de Juan, dice, aleluya, gloria a Dios, no se me quedó nada, dice, pero ya lo leí. Y ese no es decimos los mexicanos, ese no es el chiste. El chiste no es leer la Biblia y no entender. La cosa es que cuando leamos la Biblia
sepamos lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque ahí va encontrando usted a Cristo como las ofrendas, ¿verdad? La ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones, la ofrenda quemada, porque había una ofrenda quemada, hermano. Se tenía que quemar toda para que satisfaciera a Dios. Y ese es el capítulo 7 de Juan. Ahí lo leen y van a darse cuenta que la vida de Cristo era totalmente absoluta para Dios Padre. Todo lo que Él hacía, lo hacía para glorificar al Padre. Ustedes van a encontrar ahí en el capítulo 7 que sus hermanos le dicen: ¿vas a subir a la fiesta? Dice: no. Dice: vayan ustedes, porque el tiempo de ustedes está siempre dispuesto, pero el mío está controlado, está cronometrado, está bajo un patrón, bajo un schedule. I cannot do anything. I have to work by a schedule. If I had to go to the feast, I had to go in the time of my Father. Absolute for God. Absoluto para Dios. Es la ofrenda que Dios no estaba satisfecho si no se quemaba toda. Había una ofrenda que había que agarrar la mitad para el sacerdote y la mitad para Dios. Pero esta ofrenda que era del todo quemada, porque usted va a leer esos términos en el Antiguo Testamento. La ofrenda del todo quemada era la ofrenda que se tenía que quemar hasta que quedara ceniza. Y era la ofrenda que tipificaba la vida de Cristo en una completa satisfacción para el Padre. Ahora imagínese cuando Cristo trabaja en usted en ese aspecto, cómo se presenta usted delante de Dios. Porque muchos hermanos llegan a la reunión sin saber ni siquiera lo que están haciendo. Porque usted va a ver que todas las reuniones vienen y todas las reuniones esto es lo que hace. Aleluya, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, Padre Santo, aleluya, aquí estoy delante de ti. Oh, y está cantando y perdóname, Señor, perdóname. Ni siquiera lo alaba. Se le va toda la reunión pidiendo perdón. O sea que presenta a Cristo como ofrenda por su pecado. Y no alcanza a presentar a Cristo en ningún otro aspecto. Pero imagínense aquel que viene creciendo en gracia, creciendo en Cristo. Y cuando se presenta a la reunión y levanta sus manos, imagínense que tuvo una victoria en la semana. Una victoria grande. Que le presenta a Cristo, a Dios, un toro trae un toro, hermano, porque traían toro, traían oveja o algunos traían palomino, pero presentar en la reunión un toro significa que tú estás madurando y que cuando cantas Dios recibe de ti una ofrenda más elevada que aquel que todo. Mire, imagínense, no todos traemos la misma ofrenda. Viene un hermano a cantar, tiene mal genio y nunca deja que Dios se lo cambie. Ese hermano, ¿qué le presenta a Dios? Le presenta un Cristito que solo lo ha salvado. No le presenta ninguna experiencia. Todos los días pelea con su mujer, todos los días se pelea con los hijos, con los compañeros de trabajo. Entonces cuando viene a la reunión, cierra los ojos, sí, porque a él eso sí le gusta. Ay, dice, cómo siento la presencia de Dios. Y está bien derrotado, pero él la siente. Y si le conectáramos un alambre en la electricidad, la sentiría mejor todavía, pero no cambia de vida. O sea que le presenta a Dios solo la ofrenda por el pecado. No le presenta experiencia, porque eso es venir a la reunión y presentar experiencias. Un sacerdote con las manos llenas, ¿verdad? Entonces entra uno a la reunión, ha experimentado a Cristo. Imagínate que tú toda la semana tratas bien a tu esposa. Oye bien pues, Cayetano, toda la semana tratas bien a tu esposa. Cuando vienes a la reunión y levantas tus manos y adoras a Dios, no solo le estás presentando la ofrenda por el pecado, sino que hay un área que estás satisfaciendo a Dios y a la Emi. Amén, ¿verdad? Entonces ya ahí estás matando dos pájaros de un tiro.
¿verdad? Porque satisfaces a tu esposa y satisfaces a Dios. Tratas bien a tus hijos, los corriges bien, los disciplinas, les enseñas, los amas. ¡Wow! Cuando levantas tus manos, Dios dice, este es un íntegro. Amén. ¿Verdad? Se te cruzan pensamientos, los reprendes en el nombre del Señor, te niegas en algunas cosas. Entonces cuando vienes a la reunión y levantas tus manos, el Señor mira otros aspectos de Cristo. Y dice la Biblia que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Solo imagínese usted qué reuniones tuviéramos si todos estuviéramos creciendo en Cristo. Solo imagínese, pero ¿qué pasa en nuestras congregaciones? Todos bebecitos en Cristo. Mire, si usted tuviera rayos X, a todos les mira la zapeta. ¿Sí? Todos son niños. Todos andan zapeteados. No crecen en Cristo. Las congregaciones, hermano, tienen unos problemas. Y cuando esa congregación se pone a cantar, aunque tenga bonita alabanza, no le presenta experiencias en Cristo. Solo expiación por el pecado. Hay congregaciones donde solo es presentado Cristo como la ofrenda por el pecado. Ahí no saben lo que es la ofrenda quemada, no saben lo que es la ofrenda mecida, no saben lo que es la ofrenda elevada, alzada, no saben lo que es libación, no saben. Ellos son niños en Cristo, congregaciones que presentan solo sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias a Dios, porque por lo menos aunque sea eso hay, pero no es la meta de Dios. La meta de Dios es que cuando nos juntamos todos, vengamos a celebrar lo que Dios está haciendo en nosotros de transformación. Entonces, cuando nos juntamos, nos vamos a amar de todo corazón, nos vamos a ver en el Espíritu, ¿verdad? Porque Pablo mismo dijo, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Hermano, usted nunca vaya a la reunión a hablar mal de los hermanos, porque eso es conocerlos en la carne. Usted vea la nueva creación que son. Y si tienen problemas, ore por ellos, lávele los pies, ayúdelos a que crezcan. Y los Judas, no se preocupe, esos se ahorcan solos, ¿sabe? Esos después de tomar la cena se ahorcan. Entonces usted no se preocupe de los Judas, preocúpese de los Pedros, preocúpese de los Juanes, preocúpese de los Matías, de los Juan Marcos, de todos los genuinos, preocúpese. De los hermanos que usted mira en la congregación, que a veces es dudosa su creencia, ni se preocupe, solamente dígale, Señor, si es genuino lo vamos a ver. Si es genuino lo vamos a ver. Y yo me estaba recordando que una vez llegó un pastor conmigo y me dice, hermano Carrillo, dice, usted sabe que yo a usted ni lo quería. Yo no sé, y yo le dije, yo creo que todavía ni me quieres. Pero llegó conmigo el pastor y dice, yo quiero hablar contigo, dice, porque yo me convertí una vez que tú predicaste, me dijo. Yo oí el mensaje, me gustó, Dios me tocó, yo era borracho cuando tú predicaste y Dios me limpió y desde esa vez se me quitó lo borracho. Y después Dios me llamó al ministerio. Y tengo 15 años de ser pastor, me dijo. Pero fíjate que tengo un problema. Y el problema que tengo es que la iglesia, dice, el templo se llena y se vacía. Se llena y se vacía. Se llena y se vacía, me dice. Entonces yo le dije, ya sé, le digo, a ti te pasa lo que yo leí en un libro, que tu iglesia tiene puerta de atrás y no hay nadie que la está cuidando. O sea que todos entran pero se van por la puerta de atrás, ¿verdad? Y saben ustedes que muchas iglesias así son. Y ese hermano 15 años me dijo, y ya no quiero, dice, estoy cansado. Y la razón por la que vengo contigo, dice, porque yo te conozco a ti como pastor. Dice, y
yo sé que ya tienes 30 y pico de años predicando y pastoreando, y algo me ha llamado la atención, dice, que yo te he observado y a ti no se te vacía, dice. Entonces Dios me dijo que hablara contigo, porque a mí se me llena y se me vacía. Entonces yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer para que no se me vacíe. Entonces le dije yo, hermano, yo no sé qué tienes que hacer porque yo no he hecho nada. Yo lo único que he hecho es predicar la palabra de Dios. Es lo único. Y yo me imagino que tú estás predicando la palabra de Dios. Entonces me dijo, no, yo creo que no. Porque si dices tú que predicando la palabra de Dios es que no se vacía, entonces de seguro no lo estoy haciendo. Para no hacerle larga la historia, yo creí que iba el hermano a abrazar lo que nosotros predicamos. A la fecha me quiere mucho, no les voy a decir quién es, pero ustedes van a adivinar algún día, porque siempre me abraza y me da un beso, y yo creo que no es de Judas, ¿verdad? Pero el hermano nunca ha abrazado lo que yo predico, y sigue igual. Se acercó a mí y me dijo que la iglesia se le vaciaba y se le llenaba, y ahora yo lo veo que sigue igual, se le vacía y se le llena, pero ya se acostumbró y no quiere abrazar lo que realmente da resultado. Lo que da resultado es la palabra de Dios, porque cuando yo les predico la palabra a los hermanos, yo me aseguro que la ingieren, digieren y asimilan. Por eso siempre me dedico a estar enseñando la palabra en la palabra, porque eso produce cristianos sólidos, la palabra de Dios, no los mensajes, no los gritos míos, no las emociones mías, la revelación divina. Eso produce en los hermanos una constitución. ¿Aló? No, ahorita estoy predicando. Van a creer que soy yo la que está. Ahorita estoy predicando, que como ahora se puede hablar sin que le echen de ver a uno que tiene. Me he dedicado y me he asegurado que los hermanos están ingiriendo, digiriendo y asimilando y están bien constituidos. Entonces cuando algún hermano yo lo miro que no, como que no se ubica, le digo, ¿sabes qué? Tú estás siendo sabio en tu propia opinión. Y yo nunca me peleo con nadie, de verdad, nunca me peleo. Si yo miro que está desubicado, yo le digo, Señor, ubícalo, y nunca le corrijo a nadie tampoco. Nunca se pongan a corregir. Si alguien no dice bien las cosas, déjenlo. Había un hermano que se ponía a orar a la par mía y cuando estaba recién convertido decía, Señor, yo te doy gracias por tu reencarnación, Señor. Gracias porque te reencarnaste. Así decía, ¿eh? Y nunca le dije nada. Y un día estaba yo enseñando acerca de la encarnación. Y yo les dije, hermanos, pues la encarnación de Dios es así, 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 así. Y él mismo vino y me dijo, hermano, entonces cuando yo digo reencarnación está mal dicho. Entonces le digo, sí, hermano. ¿Y por qué no me había dicho, pastor? Dice, no, porque ¿para qué te iba a decir? Mejor que lo descubriste tú. Y entonces cuando tú lo descubres es mejor, porque si yo te lo digo te vas a enojar conmigo, ¿verdad? En cambio tú lo descubres. Yo cuando abro el chorrito de agua y empieza a salir lodo, yo no lo cierro, yo lo dejo que siga hasta que salga limpia el agua. Pero algunos lo que hacen al ver que un hermano dice malas cosas, inmediatamente cierran el chorro. No, déjenlo abierto, que así es como aprendemos. Entonces, importantísimo, si ustedes quieren producir iglesias sólidas, tienen que sujetarse al espíritu y a la vida para administrar espíritu y vida. Administren espíritu y vida. Ahora, administrar espíritu y vida es que si yo voy a enseñar sobre el matrimonio, ¿verdad? Que no me ponga a decirle cosas a los matrimonios que yo no vivo con mi esposa, ¿verdad? Porque si yo voy a exhortar a Cayetano y decirle, mira Cayetano, tú tienes que cuidar a tu esposa, mimar a tu esposa, entonces, si yo no lo hago, entonces yo no tengo experiencia, no te transmito vida, te transmito conocimiento. Y eso no es lo que Dios quiere, porque tú
me vas a ver a mí y vas a decir, al oírme que te estoy exhortando para que cuides a la Emi y todo, y yo no cuido a la María Elena, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a decir, me quiere enseñar a mí cosas que ni siquiera él vive. Y en vez de estar abierto de tu espíritu, estás criticándome. Me está predicando cosas que ni siquiera él vive. Ojalá me predicara lo que él vive y entonces sería diferente. Pero si tú me ves que yo amo a mi esposa, que yo la cuido, que yo la mimo, que la respeto, entonces cuando yo hablo, tú dices, abro mi espíritu porque yo quiero lo mismo que tiene el hermano Carrillo. Y ese es el asunto por lo cual no prosperan muchos ministerios. Porque les pasa lo que Jesús le dijo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Porque los fariseos eran buenos para hablar, pero no eran buenos para hacer. Entonces por eso Jesús tuvo que decirles, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Verdad? Entonces nosotros en el Nuevo Testamento tenemos que estar seguros de que transmitimos vida. Por eso yo he venido para que tengan vida. O sea, el Señor les dijo, yo he venido porque yo lo vivo y entonces yo les puedo transmitir a su espíritu. En el Antiguo Testamento era el ministerio de la letra, era el ministerio de la ley, pero en el Nuevo Testamento es el ministerio del Espíritu. Nosotros ministramos el Espíritu de las personas. No vaya a creer que está hablando del ministerio del Espíritu Santo, no. Nosotros somos ministros del Espíritu de las personas. Yo no soy ministro de la letra, yo ministro su Espíritu. Por eso es que no soy igual que los demás predicadores, porque yo no ministro la mente, yo ministro el espíritu de la persona. Y eso es diferente, porque ministro la vida. A mí no me importa si no se sabe de memoria usted los versículos. A mí lo que me importa es que cuando los lea, los haga. Porque si no voy a saber de memoria lo que no hago. En cambio, si usted hace la palabra, porque no son los oidores los que serán justificados, dice aún en la ley, sino los hacedores. Amén. Espíritu y vida, espíritu y vida, espíritu y vida. Amén. Entonces vamos a un cuadro completo del tabernáculo. Un cuadro completo del tabernáculo. Junto con el altar y todas las ofrendas, necesitamos el lavacro. Como ya hemos señalado, el lavacro es un lugar para lavarse. El capítulo 13 del Evangelio de Juan nos muestra el lavacro para el lavar de los pies. Después del lavacro tenemos el tabernáculo. El lavacro está en el capítulo 13 y el tabernáculo está en los capítulos del 14 al 16. En esos capítulos tenemos el tabernáculo con el lugar santo y el santísimo. Luego en el capítulo 17 tenemos el altar del incienso, porque en este capítulo está la oración intercesora de Cristo. Es ponernos, si ponemos todos estos asuntos juntos, veremos que en el Evangelio de Juan tenemos un cuadro completo del tabernáculo. Dígalo conmigo, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan tenemos un cuadro completo del tabernáculo y las ofrendas. En el Evangelio de Juan tenemos un cuadro completo del tabernáculo y sus ofrendas. Amén. Amén. El tiempo se ha ido. Yo sé que algunos de ustedes están cansaditos. Les voy a dar otros 10 minutitos para que se estiren, porque ya entramos a la recta final de este día. Ya dentro de poquito se van a poder ir a descansar, a dormir, pero ahí sueñan con el tabernáculo. Aleluya. Amén. Tenemos 10 minutos para ir al baño, tomar agua, lo que sea.